Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consigo, lo presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había actuado valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los helenistas que se propusieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresando en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Palabra del Señor. El Señor es mi salvación en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Mi descendencia los servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi salvación en la gran asamblea. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él, en caso de que nos condenen nuestro corazón. Pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca, y todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Este domingo el Señor Jesús nos invita a permanecer unidos a Él.
El Evangelio de San Juan nos presenta esa bella alegoría de la vid y los sarmientos, es decir, el tronco y las ramas, y cómo la permanencia del discípulo en el Señor va a hacer que Él dé frutos y frutos abundantes. El Señor también avisa que se está limpios por la palabra proclamada, esa palabra que se nos ha anunciado. Y esa palabra ha hecho que el discípulo dé fruto. Y entonces viene el viñador, que es el Padre, a podar para que dé más fruto todavía. Y se compara pues Jesús con la vid y sus discípulos los sarmientos. Y la permanencia en Él hace que se dé fruto. El separarse de Él significa que el discípulo no da fruto, se seca y hay que arrancarlo y echarlo fuera. Hay que sacarlo de la viña porque ya se ha desprendido precisamente del tronco. Pero cuando se permanece en el Señor, se obtiene el fruto y se puede pedir lo que se quiere en su nombre para obtenerlo. Esto es una invitación a la fidelidad, realidad que ha experimentado Juan, y por eso nos ha dicho hoy también San Juan en la segunda lectura: el que guarda los mandamientos y permanece en Dios y Dios en él, allí está verdaderamente el sentido del conocimiento. El que conoce permanece unido, el que no conoce no se puede unir. Realidad que vivió Pablo, unirse al Señor. Y esa unidad al Señor lleva a que la comunidad se le reconozca por su predicación, por sus frutos. Realidad que debemos de vivir nosotros. ¿Cuántos tenemos una vida seca por no vivir unidos al Señor? Hagamos un ejercicio. La unidad con el Señor se expresa en la vida de oración, en la lectura diaria de la palabra de Dios o frecuente y en la participación dominical de la Eucaristía. Hagámonos una pregunta: ¿cuántas veces al día yo abro la Escritura? ¿Frecuento la Escritura así como frecuento mi móvil o celular? ¿Frecuento la Escritura así como estoy pendiente de mensajes que me llegan de otras personas? Hemos cambiado los valores, vivimos pendiente de los mensajes, de lo que se nos envía por las redes sociales y no de la palabra del Señor. La permanencia en el Señor nos lleva a dar frutos y frutos de grandes valores. La permanencia en las redes sociales, ¿qué frutos producen? Muchas veces intranquilidad, muchas veces cuestionamientos que no pasan de ser eso, cuestionamientos que pueden hasta generar en algunos momentos, cuando se es ingenuo, la angustia. Pues bien, la palabra de Dios es la que debe permanecer en nosotros, porque esa en nosotros da el fruto de la vida eterna. Y permanecer unidos al tronco de la vid hace que por nosotros pase la savia, y esa savia es el Espíritu Santo de Dios que nos hace producir los dones y los frutos, y que el Padre viene a podarnos. Sí, ese quitarnos los frutos es para que demos más todavía, porque cuando la rama permanece unida al tronco, puede dar muchos frutos y estamos llamados a dar frutos. Que este domingo nosotros podamos sentir que somos llamados a dar el fruto y que el fruto de nosotros cause la alegría de cumplir la voluntad del Padre, porque permanecemos unidos en el Hijo, en el seno de la comunidad eclesial. Verdaderamente ha resucitado el Señor y en este domingo celebramos ese gran acontecimiento de nuestra salvación. Feliz domingo en el Señor, y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.